El estudio de la cinética química permite comprender la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan, siendo los catalizadores uno de los más importantes, ya que aceleran reacciones sin la necesidad de consumirse. Analizar el efecto ofrece información clave sobre los mecanismos de reacción y permite optimizar procesos tanto en el laboratorio como en la industria. En este trabajo se estudia la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de permanganato de potasio, evaluando su efecto catalítico, para lo cual se determinó experimentalmente el orden de la reacción y la constante de velocidad. Como objetivos tenemos, uno, analizar el efecto que tiene la adición de los catalizadores, dicromato de potasio y jugo de zanahoria sobre la velocidad de reacción con el peróxido de hidrógeno. Dos, determinar el orden de reacción respecto al sustrato y al catalizador. Y tres, aplicar el método integral para evaluar las constantes de rapidez de reacción a diferentes concentraciones de catalizador. Los materiales usados en esta práctica fueron el agitador magnético, una barra de agitación, batrasquita sato, una probeta de 500 mililitros, dicromato de potasio, agua oxigenada, pipeta serológica de 10 mililitros, jeringa graduada de 5 mililitros o una probeta de 10 mililitros, zanahorias, mortero y pilón y un tubo de goma. Para la preparación de dicromato de potasio, la composición molar se relaciona en base a su molaridad, peso molecular en mol, y esto en un litro, de la cual se obtendrá una cantidad de masa en 95% de pureza, a la cual al llevarlo al 100% se obtiene alrededor de 3 gramos, que serán disueltos en 100 mililitros de agua. Para el extracto de zanahoria se puede utilizar un extractor o licuadora para simplificar el proceso, o también por medio de rallarlo y molerlo a través del mortero y el pilón, y posteriormente su filtración. En el procedimiento primero se llena la probeta de 500 mililitros con agua. A su vez, también se le va a ingresar dentro de ella a la pipeta de 10 mililitros, de la cual se le mantendrá estable en una posición fija sin que esta choque de la base o esté muy elevada. La parte posterior de esta pipeta estará conectada a su vez al matraz quitasato por medio de la manguera de goma. Al mismo tiempo, este matraz quitasato estará sobre el agitador magnético y dentro del matraz estará la barra de agitación. Posteriormente se agregarán 10 mililitros de agua oxigenada con la ayuda de la jeringa graduada o por medio de la probeta de 10 mililitros. Posteriormente, según la corrida que estemos realizando, se le agregará un catalizador y una respectiva cantidad de este al matraz quitasato. Inmediatamente se le va a tapar. Cronometrar cada medio minuto el volumen desplazado de la pipeta serológica de 10 mililitros contenidas en la probeta de 500 por 10 minutos o hasta que superen los 10 mililitros de la pipeta. Para traducir nuestros resultados, lo que hicimos fue separarlos por cada corridas. En este caso, en la corrida 1, utilizando el catalizador dicromato de potasio, hicimos una tabla en la que se registraba en 10 minutos, en cada 30 segundos, un volumen de oxígeno en mililitros en la pipeta que hemos ocasionado para realizar esta práctica. Para con estos datos obtener el volumen máximo para luego restarlo con el volumen de tiempo dado, que se llama esta columna. Con la cuarta columna era el logaritmo de la anterior, o sea, el logaritmo natural del volumen máximo es el volumen del tiempo dado. En el quinto columna era el inverso del volumen máximo menos el volumen del tiempo dado. Una vez con estos datos obtenidos, usando Excel, realizamos las gráficas. En la primera gráfica se comparaba el volumen máximo menos el volumen del tiempo dado contra el tiempo. En la segunda, el logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen del tiempo dado contra el tiempo. Y en la tercera gráfica es la inversa de esto. Primero. En el primer caso, una vez teniendo las gráficas, lo que hicimos fue hallar la ecuación de la gráfica para así mismo a encontrar su recuadrado. En estos casos, el primero fue orden 0, orden 1 y orden 2. Una vez con esto, usando el recuadrado, para acercarnos a que era el que se agregaba más a 1, con ese poder venir el orden de reacción. En el caso de la primera corrida, fue de 0.994, el más alto, o sea, que más acercaba a 1, por lo tanto, esta corrida fue de orden 0. Para la corrida número 2, usando el mismo catalizador que era el dicromato de potasio, fue el mismo procedimiento. Fue en un tiempo de 10 minutos cada 30 segundos ir observando y calculando el volumen total de oxígeno en ese momento. Para así calcular el volumen máximo menos el volumen temporal, el volumen total de ese volumen, de esa ecuación, y al final la inversa de esto. Lo mismo tenemos tres gráficas. La gráfica del volumen máximo fue el tiempo, la otra del volumen natural, y la última que era del 1 sobre esto. El primero fue de orden 0, el segundo de orden 1 y el tercero de orden 2. Pero sí, usando el recuadrado, podemos definir qué tipo de orden es esta reacción. En este caso, la que sacaba más al número 1 era el orden 2, que era de recuadrado, que es de 0.9975. Y así que sacaba que esta opción era de orden 2. En la tercera corrida seguimos utilizando el catalizador dicromato de potasio y así calculando el tiempo cada 30 segundos por 7.5 minutos. Cada 30 segundos lo que hacemos es anotar el volumen total de oxígenos en una pipeta para luego con eso calcular en la tercera columna el volumen máximo menos el volumen en el tiempo. En la cuarta columna, el logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen en el tiempo. Y en la quinta columna, la inversa del volumen máximo menos el volumen en el tiempo. Con estos datos sacamos las siguientes gráficas, en la que comparamos el volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo. En la siguiente gráfica comparamos el logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo. Y en la tercera gráfica comparamos la inversa del volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo, para así poder hallar su R cuadrado, en el cual vemos el que más se acerca a la unidad es el cuadro de segunda orden, con 0.9915.
En la cuarta corrida utilizamos el catalizador el extracto de zanahoria y calculamos el tiempo cada 30 segundos por 3.5 minutos. Cada 30 segundos lo que hacíamos era anotar el volumen total de oxígeno en una pipeta para luego con eso calcular en la tercera columna el volumen máximo menos el volumen en el tiempo. Y luego en la cuarta columna era el logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen en el tiempo. Y en la quinta columna, la inversa del volumen máximo menos el volumen en el tiempo. Y con esos datos sacamos los siguientes gráficos en el que comparábamos el volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo. En la tabla número 2 comparamos el logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo. Y en el tercer gráfico comparamos la inversa del volumen máximo menos el volumen en el tiempo versus el tiempo. Para así poder hallar su R cuadrado, y en el cual vemos el que más se acerca a la unidad es es la gráfica de segundo orden con 0.9551. Bien, en la investigación dada, estamos evaluando la influencia de la concentración del catalizador dicromato de potasio sobre la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno. Y para ello se realizaron 3 corridas en las cuales los resultados nos dieron una excelente linealidad en la cual confirma que la descomposición del peróxido de hidrógeno está siguiendo una cinética de primer orden. Entonces, este aumento progresivo de la constante K indica una relación directa entre la concentración del catalizador y la velocidad de reacción. Entonces, desde un punto de vista molecular, este fenómeno se explica porque el dicromato proporciona más centros activos a medida que se incrementa su concentración, lo que permite una mayor frecuencia de colisiones efectivas entre las moléculas de peróxido de hidrógeno y el catalizador. Es decir, en otras palabras, se reduce más eficientemente la energía de activación de la reacción. Y esto debido a que el mecanismo del dicromato involucra una formación de especies intermediarias peroxo, en las que el peróxido de hidrógeno va a transferir electrones al cromo 6, permitiendo que este agente se oxide y se reduzca, que actúa como un agente oxidante y reductor. Y estos complejos inestables se van a descomponer rápidamente para formar oxígeno gaseoso, como productos finales, y lo que explica la aceleración de esta reacción. Entonces, desde esta perspectiva, esta práctica tiene el tipo de estudios que resultan relevantes para la comprensión de cómo ajustar la velocidad de una reacción en sistemas donde se utilice el peróxido, ya sea en síntesis química, limpieza industrial o formulación de fármacos. En esta práctica se utilizó la zanahoria como fuente de catalasa, una enzima natural que acelera la descomposición de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta reacción fue inmediata y visiblemente la formación intensa de burbujas, indicando una rápida liberación de oxígeno. Al compararla con el dicromato de potasio, catalizador inorgánico también utilizado, se notó que la zanahoria produjo una velocidad de reacción inicial considerablemente mayor, debido a la alta actividad enzimática de la catalasa. En contraste, el dicromato mostró una liberación de oxígeno más lenta y constante. Aplicaciones. Número 1. Liberación controlada de fármacos. Se emplea catalizadores que responden a estímulos químicos como el peróxido de hidrógeno para activar la liberación del principio activo en tejidos específicos. Número 2. Síntesis eficiente de fármacos. Se basa en la aplicación de catálisis homogénea o enzimática para aumentar la rapidez y el rendimiento en rutas de síntesis farmacéutica. Número 3. Biosensores catalíticos. Se basa en el desarrollo de sensores que utilizan reacciones catalíticas para detectar biomarcadores o metabolitos con alta sensibilidad y rapidez. Como idea innovadora, nosotros hemos propuesto los biocatalizadores SmartGel para procesos específicos. Partiendo de una problemática donde la industria requiere catalizadores que sean reutilizables, estables y también eficientes, ¿no? Para los procesos industriales, obviamente, y que minimicen la generación de residuos. Por ejemplo, aquí entrarían netamente las enzimas, ya que sabemos que las enzimas se pueden reutilizar luego del proceso, o sea que al final no se va a consumir. Además, es altamente específica y obviamente no va a generar residuos. Y ahora, partiendo de esto, tenemos una idea central que sería desarrollar una nueva generación de biocatalizadores, los cuales van a ser inmovilizados, basados en hidrogeles inteligentes, los cuales, aparte de proteger a la enzima de condiciones adversas, por ejemplo, la temperatura, porque el proceso industrial trabaja mucho temperatura muchas veces, y también condiciones extremas, lo va a proteger, pero además también va a modular de alguna forma el actuar de la enzima. Ahora bien, pasando a la explicación de nuestra propuesta, vamos a hacer el uso de biocatalizadores, los cuales van a reducir muchos procesos, de los cuales los catalizadores comunes no lo van a hacer, disminuyendo, por ejemplo, el consumo energético y permite pues, una operación en condiciones de procesos suaves, a menudo utilizando agua como medio de reacción, y elimina la necesidad de catalizadores occidentales que suelen ser muy problemáticos, muchas veces requieren un poquito más de energía, poco específicos, no se pueden reutilizar al final, cosas así. Inspirados, por ejemplo, en los biodegradaciones de biosíntesis y procesamiento de alimentos, por ejemplo, estación de pectinasa. Estos SmartGel ofrecen una solución sostenible para procesos que demandan alta especificidad y eficiencia enzimática a gran escala. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a construir esto a base de nuestros conocimientos anteriores? Bueno, aquí entra detallar la ecuación de Arrhenius y la energía de activación como determinantes para la constante velocidad. Nuestro SmartGel está diseñado para mantener el microambiente de las enzimas en condiciones óptimas de pH y temperatura, asegurando que la energía de activación para la reacción catalizada sea mínima y por lo tanto constante a las velocidades K sea la máxima, pues no. Ahora bien, los SmartGel también controlarán dinámicamente la difusión de sustrato hacia la enzima, modular la porosidad del gel. Buscamos pues, también reducir las limitaciones para que el KM aparentemente se acerque a la enzima libre, maximizando pues, ¿no? la eficiencia. Las enzimas de la zanahoria pueden usarse para crear microbiosensores portátiles que detecten glucosa o peróxidos, ayudando a controlar enfermedades o verificar la calidad de los alimentos de una forma económica y ecológica. También, estas enzimas pueden reemplazar productos químicos que son muy agresivos en la fabricación de medicamentos. De esta manera, van a hacer los procesos más limpios y sostenibles sin contaminar el medio ambiente. Conclusiones. A través del estudio se logró analizar el efecto que tiene el dicromato de potasio y el jugo de zanahoria como catalizadores
en la velocidad de una reacción química. Se determinó el orden de reacción respecto tanto al sustrato como al catalizador, lo que permitió comprender mejor el mecanismo de la reacción. Finalmente, la aplicación del método integral posibilitó evaluar la constante de rapidez a distintas concentraciones de catalizador, aportando información clave sobre la cinética del proceso. Eso demuestra la importancia de los catalizadores en la optimización química y su impacto en la eficacia de sistemas estudiados.